Hola, buenas tardes. Retomamos ahora esta jornada con una mesa que, bueno, creo que ya conocéis a todos los componentes. Intervendrán en primer lugar Pilar Barreiro, que es psicóloga y pedagoga, especialista en trastorno del espectro del autismo. Es miembro del equipo de orientación específica de la provincia de La Coruña con trastornos realizados del desenvolvimiento y fue profesora hasta hace muy poquito en psicología y miembro del departamento de psicología evolutiva del USC, de educación. Luego se incorporan a esta mesa, que ya los han presentado esta mañana mis compañeros, Phil Red y Anne y Red Tumble, que bueno, los tenemos aquí a la izquierda, que seguro que tendrán mucho que aportar también en este momento, además de lo que nos enriquecieron con sus ponencias de esta mañana. Y finalizará nuestra compañera de equipo, Ana Martínez, que es psicóloga, pedagoga, es orientadora en el colegio que Aspanaes tiene aquí en Coruña y es miembro del equipo de valoración y diagnóstico y coordinadora del equipo psicopedagógico de Aspanaes. A todos muy buenas tardes y muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos, van a ser más o menos 15 minutos por intervención. Yo os avisaré un minutito o dos antes para tal y a ver si así podríamos dejar también un poquito de tiempo para las preguntas. El tema de debate es diversidad funcional e inclusión. ¿Hacia dónde debe ir la educación? Es un tema que está, yo creo que muy en candencia, muy en la sociedad, además en todos los ámbitos, educativo, social, político. Recientemente acaba de publicarse que se va a sacar un decreto para trabajar la modalidad de inclusión, según nos dicen desde arriba. Y bueno, seguro que habrá mucho que aportar y mucho que preguntar después. Gracias. ¿Dónde tenéis el maldito? Es este. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Aspanaes por esos 40 años. Muchas gracias por la invitación. Parece que el regalo me lo hacen a mí, viniendo aquí y compartiendo como amiga de la familia, que me considero, de la familia Aspanaes, porque da gusto venir aquí, saludar a todos y ver a todos. Sería un poco largo y extenso dar las gracias a todas y cada uno de los profesionales que trabajáis a pie de mina, como se suele decir, en el tema de educación con niños con trastornos del espectro autista en esta asociación, pero la verdad es que es un orgullo y es una satisfacción cada vez que tengo alguna reunión con vosotros, porque me arrojáis mucha luz hacia mi trabajo y bueno, eso va en beneficio, ¿no?, de la intervención con los niños con TEA. Un poco el título hacia donde lo dirigí fue hacia si realmente esto de la inclusión es un espejismo o es una realidad, una cuestión. En ocasiones es lo que nosotros pensamos acerca de lo que es. ¿Esto no sigue? ¿Va o no va? Ahora. La inclusión, que últimamente no deja de ser uno de los principios básicos de la educación, junto con otros como puede ser la equidad, la no discriminación, la flexibilidad incluso de adaptar la educación a los alumnos, ¿no?, con los que nos encontramos en función de los intereses, de sus actitudes, de las expectativas y las necesidades que puedan ellos tener. Pero este camino hasta llegar a la consideración de estos principios y estos fines en el sistema educativo, pues no ha sido fácil llegar hasta donde hemos llegado, ni va a ser fácil lo que queda por recorrer, ¿no? Un poco quería plantear de dónde venimos. Es un poco más tedioso porque la base sobre la que nosotros trabajamos dentro del equipo de orientación específico evidentemente es una base legislativa, que es la que nos da un poco los cánones en los que nos podemos mover, ¿no? Entonces, bueno, la evolución realmente de los modelos educativos en el tratamiento de la discapacidad han ido evolucionando desde lo que es la inclusión. Sabéis que en la Edad Media pues las personas que tenían una discapacidad pues eran, ya sea física, psíquica, sensorial, pues eran consideradas locos o incluso delincuentes, ¿no? Antes incluso de esta situación se eliminaban de la propia sociedad, ¿no? Enfrentaban lo que era la normalidad frente a lo que era la anormalidad. Posteriormente se fue evolucionando y llegamos a lo que era la segregación, que ahí donde se valoraba un poco la homogeneización de lo que era la intervención del grupo clase, con una calidad dentro de lo que era la clase. Es decir, los niños con discapacidad en cierto modo molestaban y era una situación un tanto irreal.
para ellos era mejor porque era un poco mejor valorada. Fuimos evolucionando hasta llegar a lo que era la integración, hasta hace, como quien dice, 4 días, y aquí en este caso el alumno se iba adaptando al centro. Se intentaba, en cierto modo, la normalización de esos niños con discapacidad los teníamos dentro de las aulas escolares. Aún sigue ocurriendo y aún sigue viéndose la integración de muchos de estos niños, más que la inclusión, que es en el punto en el que nos encontramos. En el caso de la inclusión se tienen en cuenta tanto las necesidades del alumno como la situación de que el centro sea el que se adapta al alumno. El centro sea el que se adapta al alumno, sí. No como ocurría con el tema de la integración, que adaptábamos el niño a lo que era el centro. En este caso la diversidad va a ser enriquecedora para la práctica educativa y realmente en muchas ocasiones yo cuando voy a los centros educativos me miran a veces los orientadores con cara un poco de asombro y digo, qué suerte tienes de tener un niño con TEA o con otro tipo de discapacidad dentro del aula. Bueno, la legislación actual a nivel nacional en materia educativa, pues vamos un poco a valorar sobre todo la ley orgánica, la LOI y en este caso posteriormente lo que es la LOMCE, ¿no?, que marcan un poco estos cánones. Las culturas políticas y prácticas educativas realmente se han ido modificando, introduciendo cambios en lo que es en el tema de la legislación. Y a nivel nacional, en el caso de la LOE, la LOE, Ley Orgánica el 2/2006, de 3 de mayo, en su título 2, sobre todo dedicaba a la equidad de la educación y en concreto el capítulo 1, en el artículo 71, se dedicaba sobre todo al tema de los principios. Bueno, como veis ahí se plantea la necesidad de contar con medios y recursos necesarios que van a disponer las administraciones educativas para que todos, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, en este caso, alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, para identificación también temprana de necesidades educativas o para garantizar la escolarización regular y asegurar así la participación de los padres en las tomas de decisiones. Además del artículo 71 que acabamos de comentar, están las administraciones también educativas las que van a ser las que aseguren que estos recursos para el alumnado, objeto de una atención diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por trastornos de déficit de atención con hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, por condiciones personales o de historia escolar. Esta consideración no había sido tenida en cuenta en leyes orgánicas anteriores. En el propio artículo 72 se refiere a lo que son los recursos humanos, el profesorado de las especialidades correspondientes, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y cualificados con una cualificación determinada, así como medidas organizativas, ya pueden ser adaptaciones curriculares o de otro tipo, y se hace mención también a la posible colaboración con una serie de entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para lo que sea facilitar la escolarización de estos niños. Perdón. En la propia LOE, en el artículo 74, sobre escolarización de este alumnado, hay 2 puntos importantes. Uno es que se regirá por lo que son los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, pudiéndose introducirse en estas medidas de flexibilización en las distintas etapas educativas cuando se considere necesario. Sabéis que en la etapa de infantil pueden permanecer un año más, iniciar su escolarización en primero de primaria, con 7 años en vez de con 6 años, o sea, al año siguiente, y en la primera etapa de 0 a 3 años también pueden retrasar un año la escolarización en 4 años. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial también se podrá extender hasta los 21 años y solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser, en este caso, atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los propios centros educativos, los que tienen obligación de tener un plan de atención a la diversidad y en él tener las consideraciones pertinentes para la atención de estos niños con necesidades. Dentro de la legislación actual se ha evolucionado, se ha cambiado, se ha modificado lo que eran los alumnos con necesidades educativas especiales, que serían los alumnos que en este caso en el artículo 73, hacían referencia a lo que ellos, los que requerían por un periodo de su escolarización a lo largo de toda la escolarización, determinados apoyos, atenciones educativas específicas derivadas tanto de la discapacidad o de trastornos de la conducta. Pero posteriormente lo que se hizo mención es que había también otra consideración, que eran alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo. Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo serían las que definirían aquellos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por precisar necesidades especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas capacidades, y serían una categoría, las necesidades educativas especiales, incluida dentro de lo que eran las necesidades específicas de apoyo educativo. No sé si me he explicado. En primer lugar teníamos las necesidades educativas especiales y después se englobaron dentro de lo que son necesidades específicas de apoyo educativo. La legislación actual a nivel nacional son las que marca un poco la normativa a nivel comunidades autónomas. En este caso, a nosotros lo que nos guía, lo que nosotros con lo que funcionamos a diario son los decretos aquí en la comunidad autónoma gallega, sobre todo el 229/2011, en el que se regula la atención a los niños con a la diversidad, del alumnado en los centros docentes en esta comunidad. En él se va a regular la escolarización de este alumnado y las posibles modalidades que se puedan plantear. Nosotros como equipo de orientación específico somos un equipo compuesto por 8 personas. Somos 8 personas, pero somos 6 especialidades. Están duplicadas dos de las especialidades. Una de ellas precisamente es la de autismo, el trastorno del espectro autista, por la cantidad de casos que se han ido exponencialmente incrementando, se ha ido aumentando. Hace 10 años, más o menos, el orden de solicitudes que entraban en el equipo era del orden de unas 100 y pocos. Ahora estamos en 260, 270 solicitudes de intervención anuales. El equipo de orientación específico tiene un ámbito provincial y lo que hacemos, el resto de los compañeros, que aquí hay alguna compañera, el de altas capacidades, sería altas capacidades, trastornos de conducta, discapacidad motórica, discapacidad sensorial. Y hay otro ámbito que es el de orientación académica y profesional. Como veis, en muchas ocasiones la intervención de uno puede ser en común con otro de los compañeros. No hablamos de comorbilidad, en este caso de enfermedades, pero sí que pueden coincidir. En este caso, las altas capacidades, en muchas ocasiones las intervenciones con TEA están vinculadas y relacionadas. Con altas capacidades hacemos las intervenciones en común. Ocurre lo mismo con el tema de los trastornos de conducta, que en muchas ocasiones también se aglutinan por las mismas características o tenemos dificultades para intervenir un solo especialista. Nuestras intervenciones sobre todo van dirigidas a un intento de asesoramiento técnico, tanto a la inspección educativa, que nos solicita y nos pide opinión, como lo que es una intervención para asesorar a las familias de las mejores medidas o las mejores opciones que se pueden elegir, así como para el profesorado, darles pautas, una intervención, etcétera, etcétera. Hablamos ahí del tema de las escolarizaciones. Es una de las cuestiones que puede vincular más al tema de la inclusión. Este derecho, como veis ahí, está reconocido, pero esta consideración tiene estas ciertas limitaciones, tal y como se entiende en varios foros nacionales e internacionales. Pese a que los foros internacionales nos dirigen a una inclusión con cierta exclusión, valga la redundancia, de los centros de educación especial, creo que ocupan un lugar primordial e importantísimo para el desarrollo de esa propia inclusión de la que estamos hablando. Lo comentaré un poquito más adelante. Nosotros intervenimos en lo que son también el tema de las modalidades de escolarización. Como sabéis, si no lo informo, hay 3 modalidades posibles de escolarización. Una sería la escolarización ordinaria, la propiamente inclusiva, o la que se entiende que es propiamente inclusiva. Hay una escolarización combinada, que sería entre el centro de educación especial o un aula de educación especial que pueda haber en el mismo centro ordinario, y hay una de escolarización total en un centro de educación especial. Antaño, la mayor parte de las que se resolvían eran todas en centros de educación especial. Ahora, las que son más comunes, en el caso de los TEA, son o escolarizaciones combinadas o en centro ordinario, siempre y cuando las capacidades, las dificultades o las fortalezas y debilidades que tenga el alumno pues sean posiblemente o se puedan abordar desde un centro ordinario. Es la idea. Desde la parte internacional, desde la perspectiva internacional, comentaba antes que hay un decreto, el Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahí se reitera el hecho de que el derecho de la educación inclusiva en igualdad de condiciones con las demás personas con discapacidad. Y a nivel internacional, sabéis el Foro Mundial de la Declaración de Incheon para lo que es la educación del 2030, y en ella se vuelve otra vez a reiterar una garantía de educación inclusiva y equitativa de calidad, así como proponer oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
la idea y la realidad, yo hablo ahí de espejismos actuales y lo que son realidades. Que un niño autista esté dentro de un aula de educación ordinaria no hace que esa aula sea una aula inclusiva. Para que sea una aula inclusiva tenemos que contar con muchos más elementos. Entonces, si nosotros valoramos y vemos situaciones como el currículum que tenemos dentro de las aulas, en donde comentábamos antes en el café, vosotros desde las escolarizaciones combinadas tenéis que acoplaros a un sistema SADE en donde se informa de las materias determinadas y no se informa de otro tipo de aprendizajes que se están llevando a cabo dentro de los centros de educación especial en combinada, pues realmente no se acopla, no se ajusta a lo que es una escolarización inclusiva. Hay situaciones como lo que pueden ser los recreos, los patios dinámicos, en los que tenemos que trabajar habilidades sociales y que son tanto o más importantes en muchas ocasiones que lo que es el propio currículum de matemáticas, lengua o lo que sea, y en muchas ocasiones pasan a segundo plano, se relegan a segundo plano, pues porque el interés dentro del centro educativo es obtener una calificación determinada en una materia determinada. Esta situación no solo requiere de análisis y transformación de prácticas educativas, sino que también exige políticas y culturas y valores que sean facilitadoras de contextos que minimicen o eliminen las que son las barreras de acceso, participación y aprendizaje de todos los niños en la escuela ordinaria. O sea, que no vale solo con que tengamos una escuela ordinaria en donde haya mucha implicación, los profesionales estén trabajando en aras de conseguir, porque ese niño dentro de 2 días o en el mismo día en el que se está trabajando inclusión durante todo el día, llega al ascensor de su casa y el vecino del quinto está diciendo qué niño más mal educado, pues porque está gritando, ¿no? Y no entendemos a nivel social lo que ocurre. Es decir, yo creo que se necesita una transformación mucho más estructural y a nivel cultural también, ¿no? de lo que hay. Los ingredientes necesarios, en cierto modo, para una educación inclusiva, y ya acabo, sería en este caso la intervención, o podrían ser, o lo que se plantean, serían en este caso que los profesionales que prestan servicios en los centros de educación especial aportasen y desarrollasen planes estratégicos, se desarrollasen planes estratégicos contando con su forma y manera de pensar, con su forma y manera de trabajar, porque lleváis muchos años, ¿no?, trabajando en esto y tenéis muchísima más experiencia que cualquiera de los profesionales que estamos en el centro, que están en los centros educativos ordinarios. Daros cuenta que cualquier profesional que sale en un centro educativo como profesor de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, dentro de su formación académica, no siempre tiene una mayor incidencia y una mayor presencia, lo digo por los planes educativos en los que se ven en las facultades de la universidad, no salen preparados para trabajar absolutamente con cualquier tipo de discapacidad o de dificultad. Requiere formación posterior y no siempre se produce, ¿vale? Entonces, bueno, el currículum, apoyos y prácticas educativas que aseguren en este caso la equidad y el desarrollo de competencias necesarias para hacerla efectiva, la participación activa, que es fundamental, de las familias, la formación de docentes acordes con la perspectiva inclusiva, tanto inicial, como decía antes, como continua, pero sobre todo requiere cambios y compromisos políticos y sociales para que esta transformación se realice con una serie de garantías. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, un poco lo que comenta Casanova. Para lograrlo todavía nos falta compromiso generalizado, preparación en el conjunto del sistema educativo. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Le damos ahora la palabra a Phil. I'm afraid you got me again. So what is the empirical evidence for the effectiveness of inclusion? We've talked a lot about this throughout the day as an important social concept, an important philosophical concept. But at heart, this is an empirical issue. The very first talk of the day talked about dignity. Dignity and inclusion we think of as the same thing. But when we look at educational practice and we look at the lives of children with ASD who are allegedly included, what we have to ask ourselves is this the best that we can do for an individual child?
And for that, we have to look at the evidence. Now, there is a very long history of this. I can tell you a little bit about the UK history. Special education, or education for individuals with sensory and physical problems, was started in the UK in the middle of the 1800s. Prior to that, those individuals did not really receive education. In the early 1900s, a number of acts were passed which included the right to education to what were called at the time the feeble-minded but educable group of individuals. In the 1930s, the British Parliament rejected compulsory sterilisation for individuals with learning disability. Now, this was an issue which was very prevalent at that time. In 1970s, the Warnock Report was delivered, which called for inclusive education for all children in the UK. Education Act in 1981 introduced special educational needs statements. Every child with an SEN was given a statement of needs which the school was legally obliged to meet. The Education Act of 2001 said that mainstream placements should be the norm within education, and all educational needs should be met within the mainstream educational system. 5 years later, Dame Warnock produced a second report which concluded very simply, inclusive education is not working. What led what has been a very progressive country, the UK, in terms of its policies going back over 150 years, to start to conclude that inclusive education is not necessarily what we should be aiming at. What I'd like to show is some of the evidence for that. I hate to be the harbinger of bad news, which seems to so often be the role that falls to me. We do need to be very careful. As we've just heard, we shouldn't think of inclusion as mere placement within a mainstream school, and that so often is exactly what happens. That's so often the experience of a child with autism being placed in a system allegedly including that child, but which has no ability to deal with those child's needs. So what's the kind of evidence that led into this conclusion that inclusion is not working? We can look at where children with autism are placed in the UK. These are figures from around 10 years ago. They're broadly similar to the figures that we have now. If we look at placements in ordinary special schools or in home, what we see is that around half of children with autism are in mainstream schools. Somewhere around 2/3 of people on the broader autism spectrum are in those schools. So a fair number of our autistic peers have experienced a mainstream education which is meant to be inclusive. Is it working for those people? Your chances of being placed in a mainstream school depend largely on your intellectual ability. As your intellectual ability as measured by your IQ increases,
your chances of placement in a mainstream school also increase. What's that telling us about the ethos of that school system? The school system is driven by the need for academic performance. They are assuming that people who have a certain level of IQ will be able to be included in mainstream education. And that's giving us an insight into the nature of schools. Schools are set up to educate people to pass examinations. That's what they do. That's what teachers on the main are trained to do. They are not trained to deal with people who have other needs, whose main priorities might not be to gather as many examinations as they can gather. And this is part of the concerns. If we're simply equating inclusive education with a placement in mainstream, which is sadly what most people mean when they say inclusion, and it's still the case that most systems, certainly in the UK, and I suspect elsewhere too, are simply not set up to deal with children with special needs. Those systems are going to fail them. If we look at whether you fare better in mainstream schools in terms of academics versus special schools, the answer is quite clearly no, you don't. If you look at levels of reading, writing and mathematics measured on the British system, which is a P level, the higher the P level, the more you'll progress. What we see is these are children with ASD. They're performing at a P level of about 8, which is usually associated with children at about 4 or 5 years old in the UK. These children are 8 years old, so they're lagging somewhere behind. But nevertheless, whether they're placed in mainstream or whether they're placed in special schools has not affected their academic performance at all noticeably. There is no benefit to placement within an inclusive, allegedly, mainstream environment in terms of the academic progress that you make. There's no evidence there that a mainstream, inclusive education helps these children academically any better. If we look at the social and adaptive behaviours of these children, measured in terms of their overall abilities or broken into communication, daily living and socialisation skills, where there is a slight benefit does seem to be in mainstream placement, strangely enough. Those children who are placed in mainstream with ASD are doing slightly better in terms of their adaptive behaviours than those children placed in special schools. So if there is an argument to be made here, we could formulise it around the adaptive and social behaviours of the children. However, that has to be contrasted with studies that have shown a decrease in children's conduct as a product of exposure to mainstream education. Though their adaptive behaviours, their ability to socialise, might be slightly better in the mainstream, their behavioural problems get worse in those schools. What we're seeing is a very mixed picture. No difference in academics, a slight difference for social behaviours, but a much worsening
of behavioural problems when a child is in a mainstream environment. If we're looking to the empirical evidence to support what most of us believe in terms of an inclusive society, the sad truth is it is not there. One of the things that we have to ask ourselves is, why are we so interested in including children? And exactly what do we mean by that? Is it just to satisfy our own philosophical background? Is there anything in mainstream school that will actually help develop these children? Are there things which are correlated with improvements? What we know is the number of learning support hours, that's the special adaptations for those children. The more of that you do in a mainstream school, the worse the outcomes become. The more support staff you have labelled as support for a particular individual, the worse that individual does. And the simple truth is, having somebody with you, attached to you all day in a school system, simply stigmatizes you in that system. It does not help. The only things that can help is a slight correlation with class size for individuals with Asperger's. The bigger the class, the better they do. And there's a simple reason for that. They can hide more easily, and they're not stigmatized. In terms of school belonging, what promotes a belief in autism, in progression? There's one thing that does this more than anything else, and that's the teacher's own belief that they can deal with individuals with ASD. When teachers rate themselves as being able to do that, the children in the school feel part of that school. And that's just their feeling. That's not reflecting in any behaviours or educational achievements. One reason why this might be the case was articulated very well by Humphreys and Symes. And that's the interaction between the children with autism and their typically developing peers, and the misunderstandings that occur between those groups, which cause the autistic group to withdraw, and which cause the typically developing peers to become more wary of that autistic group. The evidence is highly equivocal that inclusive education, as we practice it, serves the best interests of those children. And the question that I would like to pose is, are we sacrificing the dignity of those children for our philosophical principles? Surely the issue here is choice. Surely the issue here is allowing there to be a diversity in the system which allows special schools and mainstream schools and inclusive schools. Not trying to assume that one model fits all. Because in truth, inclusion usually means mainstreaming. That's the simple placement, integration, as you said, of children within schools, because there is not the resource base there to allow full inclusion. And without that, I think we're doing some disservice to those children with ASD. Gracias, Phil.
La verdad que tremendamente interesante cómo concluye esta intervención con esa cuestión que nos deja a todos abiertos y un debate muy oportuno para luego. Bueno, damos paso a Anne o a Ruth, como prefieran, uno de los dos. Anne. Okay, you go ahead. Well, I need you. No. Ruth. We'll both speak, but he'll go first. I'm the bionic man. I have to take off some of these equipments, and that's one that's gone. That leaves me with two. I have hearing aids, and I have this. Can you all hear me? All right. My purpose is not to debate the evidence. I'm a lawyer, so I'm going to put aside the evidence. I'm going to talk with you about the philosophy and what the American law is. But before I do that, I want to mention that it's not just about the quality of life of the person or of the family. The professional's quality of life has to be taken into account as well when we're talking about whatever placements there are. And so, Phil, I want to follow up your comments positively about the quality of life of people. The second thing I want to say, which is tangential but is also essential, is that in our country we do not have a sufficient policy for supporting families. The lady in the front row and I talked about that earlier today. I think we cannot talk about schools without talking about how we support the families as well. That's one of the things that you all are doing so very, very well. We have to spread that wealth. So let me talk about inclusion, but let me talk about it in terms of integration, because integration in the United States has a very powerful history. It is the history of how we who are white have dealt with those who are not white. And when you read the Supreme Court decision in 1954 about integration by race, if we take out the words referring to black students and put in the words referring to students with disabilities, our eyes should open, because not much has changed in terms of our philosophy and of our law. So let me tell you what the 4 goals of American law are. They are equal opportunity, equity, independent living, the right to make a choice, full participation, you may call it inclusion, least restrictive environment, or integration, and finally, economic self-sufficiency. The implied promise of education is a job. There are other promises, but that is certainly one of them. And when we talk about those 4 goals, I think we ought to talk in terms of 4 factors that are involved in them. What do we look at in the child's development? Obviously, cognitive development. Obviously, the child's behavior. Obviously, the child's developmental level. And obviously, the child's functional ability. So we begin the analysis on the basis of goals, 4 domains of the child's development, and then we go to what we think of in our country as inclusion. There are 3 types of inclusion under our law. The first is inclusion in the educational curriculum, the academics. The second, which is just as important, is inclusion in extracurricular activities. The band, you have soccer, you call it football, we call it soccer. Various clubs, extracurricular activities.
And the third is the inclusion of the child in other school activities, such as the school dances, the school proms, the school trips. So it's not just to approach education as an academic issue. It is to approach it as a form of academics, participation in society, extracurriculars, and other school activities. And what IDEA says, that's our law, excuse me, is that there are three ways to do this. You have full inclusion or partial inclusion for some of the day or all of the day across academics, across extracurricular, and across other school activities. So that the matrix, the basis of analysis is, how do we develop those four domains of the child through three different approaches in full, partial, across those domains. It's a very complicated analysis. So it is not simple by any means. And I put it to you that unless we embrace the complexity, we are going to miss the total picture. How are we doing that? Well, we're doing it in part by developing a system of education that we've already talked about. In part, we're doing it by research. In part, we're doing it by moving the research into practice. But in large part, we're doing it by having, and this is the language of our law, great expectations. Great expectations, which is a different approach than saying we have modest expectations or that we have low expectations. Are we doing it sufficiently well? No. Can we do it better? Yes. Have we done it better in the last 40 years or even the last 10 years? Absolutely. It does not matter whether we're talking about children with ASD or any other challenge. We are doing a better job of integration and inclusion than we've ever done before. And what I think we need to bear in mind is that their child's development is occurring. The development of students who do not have a disability is occurring. Two beneficiaries. We are no longer denoting to the child with a disability or his family or his teachers that they are less worthy because they are less able. We are striking out that sense of second-class citizenship. And finally, I think we are giving them an opportunity to really live in our communities. And I want to end very briefly with this notion about dignity. Yes, the evidence is important. But somehow, and I don't think we quite have a handle on this in our literature, it's a pretty good handle, but not firm enough. We have told people that they are worthy. Less able does not mean less worthy. We've told that to people with disabilities and their families and their teachers. We are teaching it to people who do not have disabilities. And as we teach that less able does not mean less worthy, we are creating communities that are based on ethics. Communities that are based on ethics. And those communities are the places in which the evidence will change. Fantástica la última reflexión también, como no. Anne. So, yeah. Okay. Thank you. Well,
I have two things that I'd like to say. I was going to talk exclusively about this partnership of teachers and families in terms of promoting inclusion, and I'm going to do that. But I can't help but just take some time to say that the evidence that we read in the U.S., respectfully, is different from the evidence that Dr. Phil shared. The National Council on Disability in 2018 issued a report of a comprehensive review of research on the effects of inclusion and concluded that there was no study that they found that said that students did better in segregated settings than they did in inclusive settings. I'll be happy to share this research with you. Phil, I hope you'll share your research with me because I would like to read it. Some research in Scandinavian countries was really interesting in terms of looking at students with intellectual disabilities that were the lowest achieving according to the data that we saw. And it showed that students with intellectual disability did better in inclusive classes than in segregated classes, and that students with lower IQs in integrated classes did better than students with higher IQs in segregated classes, and I'll send you that study. So our issue is when we look at evidence, I agree that evidence is really important. I've spent my career doing research and reporting research, but we have these two distinct bodies of evidence that are oppositional to each other. So those people who have an orientation toward being troubled by inclusion can find the data that supports that. And if people are looking for data that supports the positive side of inclusion, it's there too. And that makes this really complex. But what we have found in the U.S. is that we thought for a long time that students were going to do better in segregated settings. And we learned that that was not true, and that we can't just place someone in an inclusive setting and think that that's all there is to it. There's a great deal of professional development, a great deal of specially designed instruction. We have research showing specially designed instruction does make a difference in inclusive settings. But a lot of teachers don't know how to implement that. But what we have to understand is just because teachers don't know how to implement it doesn't mean that students with disabilities should be separated. It means the teachers need to learn to implement it if that is the position that is going to be most effective, because on the long-term evidence, we know that students with disabilities who get jobs in the regular job market, as Carol is going to tell you about, one of the highest predictors of students with disabilities, including autism, who get jobs as adults for minimum wage or more is that they've been in inclusive education. One of the strongest predictors of students with disabilities going to segregated workshops where they get like $1.40 an hour is segregated placement. You can't prepare a child to be an adult in an inclusive world in a segregated setting. You prepare children to follow the road to inclusion by being with their peers, learning from their peers learning from them, and transitioning to an inclusive adult role. So with that said, and tell me how many minutes I have. 5? Okay. With that said, I'm going to transition into what does it take to make inclusion the kind of environment where children can flourish.
children with and without disabilities. And Rudd and I this morning primarily talked about family partnerships in terms of adolescence and transition to adulthood. I want to bring this now to partnerships in schools, and let's put it at the kindergarten level. In the last year, I've been involved in several lawsuits where parents of kindergarten children with autism and other disabilities are bringing cases against the school because they want their kindergarten children in an inclusive setting, and they want them to end up in an inclusive world. And the power that can happen when families and educators are competent and are committed and are conscientious in making inclusion work can make a world of difference. So in the research that I've done over my career, it has primarily focused on family partnerships, family quality of life, community inclusion, and what we've been putting this work into this new framework of a sunshine. Why a sunshine? The sun is a source of light, a source of energy, just as family professional partnerships are sources of light and energy into the areas of inclusion. We have found in our research in the center of the sun that we're working toward trust, that if there's a trusting partnership and everyone is pulling in the same direction, just think, if you had a group action planning team around a kindergartner who's starting out in school and who is in an inclusive setting, let's say a child with significant autism in the intellectual disability range of IQ and a child with significant challenging behavior. How can we wrap around the support of a child like that to be successful in inclusion? What we've learned from our research is so much is how the teachers and the family work together. We learned from Pilar about teams of experts who can support teachers. Let's say we have one or two experts from Pilar's team working with this general education teacher and the special education teacher. And they have behavioral specialization, they have academic specialization. Because the child has low communication, and one of the reasons that he's acting out so much is because he's not able to communicate, we have a speech and language pathologist, and we have an assistive technology specialist because that child needs an adaptive communication system that perhaps is beyond PECS. It's more in tune of what we've learned in the last several years of what technology can do to offer communication options. Let's say that we have the family's mother and father on the team, and the child really wants to be included in her church synagogue and in a church school class, and maybe we have someone who teaches that class on the team. So that person can learn what's going on in school and then carry that out in the child's religious environment. So with that kind of expertise coming together, sometimes remember it can be more like a party than a meeting. It can be a time that people want to come together. Then treating everyone with respect, not making the parent of the child with autism feel like she or he is imposing by asking a favor for their child to be in the environment, the inclusive environment, but the school valuing and respecting the child with autism because that child has inherent dignity and deserves the right to be integrated. And then we have equity. Equity of the child. Some people say it's not fair to make accommodations for a child with autism if other children in the class aren't having accommodations. Why should that
that child have more time on test? Why does that child get to have more breaks? Well, equal is not treating everybody the same. Equal is providing opportunities so that everyone has an equal chance of progress. It's not doing the same thing. It is making the special decisions so that that child can flourish. And so parents can be treated with equity. Every parent is not going to be parents as Rudd and I were for our son. There are many parents who will come in not knowing about inclusion and needing some extra information so that they can learn that. So we have respect, we have equity, we have communication. You know what families say they most appreciate in communication? Having someone to listen. You know, we think often we have to be doing the talking in meetings. Families want to have someone to listen and to be able to share the strengths of their child as well as the challenges of their child. They want a strengths orientation, just like you heard from Jay this morning, everybody in the group saying something positive. That is so empowering for families. And so the communication is critical. The next thing is advocacy. Often in the U.S., we've said that families need to advocate, teachers need to advocate, administrators need to advocate, technical experts need to advocate. And if this action team advocates together, do you know the power in that group that I just described? If they're all working and saying this child needs an iPad in order to have communication of many pictures and many opportunities to communicate with peers. And the school says we have no money for iPads. If that whole group is advocating together, there's a much higher likelihood that someone will have a creative solution that it might be going to a community organization who provides funding. It might be going to a technology company. It might be going to some donor in the school that has more money than he or she needs and likes to help other people. So 2 minutes. So then we have commitment. The commitment that even though it doesn't work the first time, it doesn't mean the child goes to the special class. The commitment is there are going to be challenges, but as a team, we can figure that out. Now, around the outside of the sun, you see all the different areas in Sunrays where we need to demonstrate these dimensions of partnership. In academics, for the kindergartner with autism, what needs to be adapted so that that child can learn and make significant progress? In social emotional skills of friendships and peer modeling and being able to say words about feelings and not just act out behavior. Then in behavior, in positive behavior support, the research-based practice in the U.S. that is making the biggest difference for children and students at all ages with autism, I urge you to look into the research on positive behavior support. Evaluation. How can we work together as a team? What do the teachers need to know about the best time of day from the parent's perspective to do an evaluation of the child? Who is the administrator of evaluation that might get the most authentic results rather than just sending a stranger into the school to do an IQ test by taking the child to a separate room? Then the special meetings, the meetings to discuss behavior, the meetings to develop the individualized plan. How can we have those meetings be so collaborative that people enjoy the meetings and leave and say, thank goodness for each other because we made so much progress? And then transitions.
How do we plan that kindergartner's transition from preschool into kindergarten, from kindergarten to first grade? We don't wait for the problems to happen. We don't just send the child and say, oh my gosh, he's acting out so much in first grade. We teach for transition. And the last thing is we increase the capacity of the school to honor diversity and to extend dignity. And a lot of that is tied to advocacy. So the message I want to leave with you is there is much evidence in the U.S. that inclusion can flourish, not by just placing children, but by looking at systemic support and bringing in the partnerships with families and with other critical people, and ultimately working toward relationships of trust, and having that trust then be a catalyst for truly providing social justice, fairness, equality of opportunity, and dignity for all students. Thank you. Gracias, Ann. Damos la palabra ahora a Ana Martínez. Está ¿Quién tiene el aparatito? Tú. Para cambiar. Ana. El aparato Ana. para cambiar. Ana. Hola, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y en especial a todos mis compañeros y mis familias de Aspanaes. A esta hora es importante contar con vuestro apoyo y sobre todo después de haber escuchado estas magníficas explicaciones sobre la intervención educativa, sobre pensar qué es lo mejor, la inclusión, qué es lo mejor, la atención especializada. Yo lo que voy a hacer ahora es comentaros un poco cuál es el modelo educativo que tenemos en Aspanaes. Y es que Aspanaes surge cuando un grupo de padres crean una asociación porque sus hijos no son aceptados en los centros ordinarios. Y entonces, ya que en aquella época se creía que tener autismo implicaba no poder mejorar a nivel de comunicación y socialización. Muchas familias me contaban que lo que le explicaban los especialistas en aquella época era que debían dejar a sus hijos en casa. Pero estos padres creían en el derecho a la educación y entonces lo que hicieron fue buscar profesionales y formarse con ellos. ¿Para qué? Pues para comprender y ayudar a sus hijos a desarrollarse, a aprender y a tener una vida mejor. Desde entonces hasta ahora han cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado las condiciones sociales, los ideales sociales, ha cambiado el concepto de autismo, ahora se llama TEA, ha cambiado el concepto de discapacidad. Ha habido muchas investigaciones sobre cómo intervenir para mejorar la educación de las personas con TEA. Y sobre todo también tenemos mucha información sobre cómo sienten y cómo piensan, ya que las personas con autismo sin discapacidad nos cuentan sus experiencias. Lo que no ha cambiado es que tanto los profesionales como las familias de Aspanaes, lo que queremos sobre todo es que los derechos de nuestros chicos, de nuestros adultos, de las personas con TEA, sean la base de nuestra intervención. Y es una realidad que uno de los derechos que tienen las personas con TEA es la inclusión educativa. Considerando la inclusión educativa el derecho que tienen a recibir una educación adaptada a sus capacidades, a sus necesidades, a sus ritmos de aprendizaje. Desde Aspanaes, cuando los padres crearon centros de educación especial para escolarizar a sus hijos, en principio los niños estaban escolarizados en escolarizaciones a tiempo completo. Debido a que se cree en el derecho a la educación, empezaron las escolarizaciones combinadas. Entonces, poco a poco, desde Aspanaes, se promovió las escolarizaciones combinadas con centros ordinarios. Y entonces se buscaba que cada niño, en función de sus capacidades y sus necesidades, encontrase la respuesta educativa
educativa más adecuada para él. Actualmente, en nuestros centros educativos, casi la mitad de los niños escolarizados están en modalidades combinadas. Están a tiempo completo a aquellos niños que necesitan más apoyos y una estructuración que no encuentran actualmente en los centros ordinarios. Mi experiencia respecto a las escolarizaciones combinadas es que han ayudado a mejorar la intervención en ambos centros, ya que hemos aprendido unos de los otros y lo que estamos intentando entre todos es hacer una educación más adecuada a las necesidades de los niños. Antes de tener escolarizaciones combinadas, no se nos había ocurrido realizar una asamblea en nuestro colegio, ni trabajar el ponerse el mandilón, porque nosotros en nuestros centros no tenían el mandilón. Ahora nuestros niños son los primeros en acabar en ponerse el mandilón porque les enseñamos esas habilidades, porque pueden tener muchas dificultades en algunas cosas, pero en las cosas que pueden hacer, nosotras se las enseñamos. Lo importante para que una escolarización combinada funcione es que haya una real colaboración entre los profesionales del centro específico, entre los profesionales del centro ordinario y las familias, porque si cada uno aportamos la formación y la información que tenemos, podemos conseguir mucho todos juntos formando un gran equipo. Yo trabajo en un centro de educación especial, sí, trabajo en un centro de educación especial y estoy muy orgullosa de trabajar en él. Y quiero decirlo porque los centros de educaciones especiales son centros abiertos y no son centros en los que quieren acaparar niños, sino que son centros que promueven la especialización y la inclusión no solo escolar, sino social de nuestros alumnos. Os voy a contar nuestras experiencias en las escolarizaciones combinadas. Ha habido niños en nuestros centros que han empezado en modalidades combinadas y que luego han podido pasar a escolarizaciones a tiempo completo en centros ordinarios. También ha habido niños que han empezado su escolarización en centros ordinarios, han pasado a escolarizaciones combinadas y al llegar a los últimos ciclos de primaria y sobre todo al finalizar la escolarización de primaria han pasado a modalidades completas en nuestro centro. Porque la realidad educativa que tenemos es que a medida que se avanza en edad, la respuesta educativa adecuada a los niños con autismo y discapacidad en los centros ordinarios es bastante escasa. Con aquellas familias que sus niños terminaron la escolarización con el centro específico y pasaron a una escolarización en el centro ordinario, se inicia en Aspanaes el programa de coordinación educativa, porque estas familias querían seguir vinculadas a Aspanaes, querían seguir contando con el asesoramiento de profesionales que tenían una amplia experiencia en la intervención con personas con autismo. Posteriormente se crean las unidades de atención temprana, las unidades de estrategias psicoeducativas y unidades de habilidades psicosociales, a la que asisten a recibir atención especializada niños que están escolarizados en centros ordinarios. Pero ¿cuál es el modelo de intervención de Aspanaes? Yo creo que estamos todos de acuerdo que el modelo de intervención tiene que tener como base la dignidad de la persona. Partimos de un modelo de derechos. Seguimos teniendo como base los derechos de las personas con autismo. Y en nuestro modelo de intervención es promover la calidad de vida de las personas con autismo. Y para eso, en Aspanaes, los profesionales nos formamos en modelos y paradigmas de intervención, como pueden ser la planificación centrada en la persona, el modelo de apoyos y el modelo de apoyo conductual positivo. Porque en nuestra intervención lo importante va a ser la persona, que cuente cada persona con los apoyos que necesita y la importancia que tiene y que afecta el contexto para el bienestar de la persona. O sea, que nuestro centro de intervención es la persona, en el caso de educación, el niño con TEA, pero no el niño, sino cada niño con TEA. Es importante conocer a cada niño, es importante saber cuáles son sus capacidades y promoverlas y fomentarlas y utilizarlas en su educación. Lo mismo que es necesario conocer cuáles son sus dificultades y empoderarlos. Lo que no puede hacer, tenemos que enseñarle a que con mayor o menor ayuda puedan
realizarlo. Y para eso no lo podemos hacer solos, sino contamos con vosotros, con las familias, porque nuestra intervención no se basa solo en el niño, sino en la familia y todas las personas que forman parte de la vida del niño. Porque el niño no nos importa en este momento, sino nos importa en este momento y en el que viene y en el que viene. Proponemos una educación en la que tengamos en cuenta al niño ahora y en el futuro. ¿Por qué? Porque queremos que tenga una buena calidad de vida y se sabe que una persona tiene una buena calidad de vida cuando ve cumplidas las necesidades básicas en las 8 dimensiones, que tenga un bienestar físico. Es imposible que un niño esté bien si no puede irse a hacer una analítica. Vale, es imposible que un niño esté bien si no puede ir al dentista y le duele las muelas. Es imposible que un niño esté bien si tiene muchísima ansiedad. Destacaba la psiquiatra esta mañana la importancia de la ansiedad. La mayoría de las personas con autismo tienen ansiedad y hay numerosos estudios que dicen que la ansiedad se cronifica, con lo cual es importante que desde pequeños, cuando los niños son pequeños, no vivan muchas experiencias de ansiedad, porque pueden cronificarse a lo largo de la vida. También tenemos que promover su inclusión y sus relaciones personales. También tenemos que promover sus derechos, y uno de los derechos que tienen las personas con autismo es el derecho a un diagnóstico. Y hay muchísimas chicas con autismo que todavía no están diagnosticadas y que en los centros ordinarios ven que tienen algún tipo de dificultad, pero todavía no se sabe y entonces no están recibiendo una intervención adecuada. También tienen derecho a unas adecuadas relaciones personales, pero lo que estamos viviendo es que la mitad de las personas con autismo que están en los colegios ordinarios están sufriendo acoso escolar. Os recomiendo un libro que ha publicado Autismo España sobre el reconocimiento y la intervención en acoso escolar a niños con TEA. Y sabemos que para que las personas con TEA tengan una buena calidad de vida, o sea, no podemos cambiarlas. El autismo no es una enfermedad que se cure, es un trastorno que dura toda la vida, con lo cual lo que tenemos es que proporcionarles apoyos, proporcionarles habilidades para que puedan llevar una vida plena. Y para eso lo que tenemos es que comprenderlos y después cambiar lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en el campo de la educación? ¿Qué tenemos que hacer en el campo de la educación? Primero, comprender qué es lo que les está pasando. Y lo que les está pasando es que en el mundo de la educación lo tienen todo muchísimo más complicado, porque las personas con TEA tienen las mismas necesidades que el resto de los niños, pero tienen unas necesidades inherentes a las dificultades que tienen por tener TEA. Entonces, a la hora de trabajar con ellos, no solo hay que tener en cuenta las necesidades comunes, no solo hay que tener en cuenta el currículum ordinario, sino que tenemos que tener en cuenta las necesidades que tienen en base a sus dificultades inherentes al autismo, porque solamente conociendo las necesidades de grupo vamos a saber cuáles son las necesidades reales que tiene cada niño. Y es que los currículos ordinarios no están para nada preparados para atender a las personas con autismo, ni a las personas con autismo con discapacidad, ni a las personas con autismo sin discapacidad, porque las personas con autismo sin discapacidad también lo tienen muy complicado en los centros ordinarios, porque cuando tienen que estar trabajando doblemente, porque tienen que estar trabajando para aprender aquellos contenidos típicos del currículum ordinario, pero tienen también que estar trabajando para llevar a cabo esas habilidades que los otros niños aprenden de manera intuitiva y ellos tienen que aprender de manera sistemática. Imaginaros un niño con alteraciones sensoriales que tiene que estar en clase haciendo un examen o que está preocupado porque cuando pasa a su lado el profesor le roza y le molesta. O sea que es importante conocer cómo es el funcionamiento, cómo es el sistema de aprendizaje de las personas con autismo para luego poder adaptar su programa de manera individualizada.
No vale un currículum para todos, no vale un programa para todos. Las personas con autismo necesitan un programa de intervención específico y hay que tener en cuenta que las personas con autismo y discapacidad necesitan un programa en el que aparezcan objetivos de trabajo, objetivos funcionales, objetivos basados en habilidades que les ayuden a llevar una vida plena, no en el momento actual, sino a lo largo de toda su vida. Por tanto, a veces hay que olvidar simplemente el rendimiento académico y lo que tenemos que trabajar es habilidades de toda la vida, tenemos que habilidades de autodeterminación y tenemos que trabajar cómo intervenir en conductas repetitivas y estereotipadas. Este es un ejemplo que me llamó muchísimo la atención y era un chico que contaba que su hermano había estado escolarizado y le habían enseñado cosas muy interesantes, como a conocer las partes del cuerpo o a discriminar los tamaños, pero sin embargo no sabía sonarse ni doblar un pantalón, ni sabía distinguir lo que era un baño de chico y un baño de chica. Había aprendido muchas habilidades académicas, pero no le habían servido para nada a lo largo de su vida. Tenemos que acordarnos, tanto en los centros específicos como en los centros ordinarios, que la intervención que tenemos que enseñar es una intervención para toda la vida, no para un solo momento. Y para que las personas con autismo tengan una educación adecuada necesitan cantidad de apoyos, efectivamente. Me daba envidia cuando contaban los apoyos que habían tenido vuestros hijos, apoyos a tiempo completo, y eso es muy difícil de conseguir. Pero a veces lo importante del apoyo es la cantidad es necesaria. No se puede tener un niño escolarizado en un centro ordinario donde no tenga apoyo en el recreo, donde no tenga apoyo más que una hora a lo largo de toda la jornada escolar. Las personas con apoyo, pero además de la cantidad es importante la calidad de los apoyos. Las personas con autismo, para estar escolarizados, necesitan apoyos materiales. Es importantísimo que tengan apoyos visuales. Los niños con discapacidad y los niños sin discapacidad. Los niños con lenguaje y los niños sin lenguaje. Apoyos visuales que no siempre tienen que ser pictogramas, pueden ser palabras escritas, pueden ser listados, pero está claro que su forma de aprendizaje, su punto fuerte es el aprendizaje visual. Entonces tenemos que darles los apoyos que necesitan. Existen ahora muchísimos materiales que pueden ayudar a las personas con autismo a escolarizarse, que pueden ayudar a aprender, que es lo importante. Pero muchos de los apoyos se venden, pero muchos de los apoyos hay que hacerlos, porque no existen apoyos para todos los niños con autismo, existen apoyos para cada niño con autismo. También es importante que cuenten con apoyos personales, el apoyo del tutor, el apoyo de los especialistas, pero para que cuenten con el apoyo del tutor y el apoyo de los especialistas es importante que los profesionales de la educación tengan conocimiento sobre autismo, porque si no, nada pueden hacer, no se puede trabajar. Y luego las profesionales tienen que saber cómo responder a las necesidades de las personas con autismo, pero también tienen que hacer que los compañeros sean verdaderos elementos de apoyos para ellos. Los niños que están en los colegios ordinarios no aprenden por sí solos a ser apoyo de sus compañeros. Los profesionales que trabajan con ellos tienen que darles ejemplo y tienen que darles información y formación para que puedan hacerlo. Y principalmente tienen que ver que los profesores los quieren, los profesores los aceptan y los profesores saben cómo intervenir con ellos. Y por último, los entornos de apoyo. No vale un centro donde solo está adaptada el aula del niño o el aula del PT y el resto de las aulas no están adaptadas. No vale una inclusión malentendida donde los niños con autismo no salen en las excursiones porque no tienen personales o porque nadie ha sabido explicarles con una información previa de a dónde hay que ir. Tenemos que conseguir verdaderos entornos de apoyo, desde el aula del PT hasta el recreo, hasta la biblioteca. Y para ello hay que adaptar los espacios, Sabemos que los niños tienen alteraciones sensoriales, sabemos que necesitan rincones para estar tranquilo, sabemos que necesitan sitio para correr, momentos para correr. Y todo eso hay que buscarlo en los centros ordinarios. Y ahora dejarme, a veces los apoyos, los haylos, pero no nos sirven para nada. Y entonces a veces en los centros contamos con apoyos que más que apoyar nos llevan a un desastre. Y a veces simplemente
hay apoyos pero no los encontramos, y el mejor apoyo sería quitar los apoyos, porque a veces tenemos el ruido visual que les produce más ansiedad que darles información. Y ya para terminar, decir que tenemos que seguir juntos buscando que todas las personas, todos los niños con autismo se desarrollen, adquieran el máximo desarrollo personal. Que ningún niño sea escolarizado en una modalidad por falta de apoyos o por falta de recursos, o porque haya un ideal político que esté en contra o a favor de una modalidad u otra de escolarización. Es decir, que cada niño con TEA sea educado en base a sus necesidades. Y luego, otra cosa muy importante, y es que los niños con TEA no solo están en infantil, sino en primaria y secundaria. Y el sistema educativo no tiene muchas alternativas para cuando los niños acaban la primaria. Y hay que ver que los niños con autismo van a ser niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Y hay que llevar a cabo verdaderos programas educativos que le ayuden a lo largo de toda su vida. Y nada, ya para terminar, lo que tenemos que seguir haciendo es seguir impulsando las fortalezas de las personas con TEA. Muchísimas gracias. Son mis compañeros. Os mato. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos. Ahora tenemos un breve turno de preguntas para quien quiera, bueno, plantear alguna cuestión a cualquiera de los de la mesa. Hola. La pregunta que tengo es para Phil. En tu presentación había una gráfica en la que decías que había un 17% de alumnos con TEA que no estaban escolarizados, que estaban en casa. Me llamó la atención. No sé si están en casa sin ningún tipo de intervención o si tienen algún tipo de ayuda o de escolarización de alguna forma. Their experience is very varied. Some of those people are homeschooled very, very well by their parents. Others are not. So there's a vast difference between what happens at home. I wouldn't like to say that they all receive great parent-led intervention, because they don't. Some don't, some do. It's hard quite to know what's going on. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, pues es un poco una reflexión final sobre todo lo que hemos escuchado en esta tarde. Tengo un hijo de 10 años, se llama Gael, tiene TEA, diagnosticado desde los 2 años, y Gael y yo vivimos en comunidad, en una comunidad. Vivimos en un edificio en la que convivo con personas con diversidad funcional y otras que son normotípicas. Vivo en un barrio en el que hay un supermercado y hay una farmacia a la que vamos cotidianamente Gael y yo. Gael va a un centro ordinario. Y se empapa pues, las interacciones con sus compañeros. La realidad que yo he vivido, particularmente con mi hijo desde su diagnóstico a los 2 años, ha sido realmente muy complicada, ¿no? Porque soy pedagoga y a lo mejor a veces bajarse del paradigma educacional y pensar en lo que realmente tenemos que llevar a cabo cuando tenemos un hijo es buscar el desarrollo pleno, ¿no? Su desarrollo pleno como persona. Cuando decidimos tener a Gael, pues la idea era esa, tener un hijo para darle las máximas posibilidades para que hiciese una vida en pleno desarrollo. Y para mí, el hecho de que Gael vaya a su cole con sus compañeros es tan importante como que tenga un entorno familiar afable y que su comunidad pues, realmente les dé respuesta a sus necesidades. La dificultad que nos encontramos los padres, yo hablo de mi caso,
Pero las personas con las que me relaciono durante todos estos años venimos acusando siempre la misma, y es que no tenemos soporte, no tenemos las ayudas necesarias para poder dar respuesta a las necesidades que tanto Gael necesita como nosotros, que somos sus padres, sus tutores y sus responsables, le tenemos que dar. Esa es mi realidad. Y, desde luego, la inclusión no se puede hacer sin medios y sin recursos. Gaela hoy por hoy está en un centro educativo ordinario que lleva un apellido que dice preferente para niños con autismo. Estoy cansada de repetir que mi hijo no tiene cabida en ese centro. ¿Dónde la tiene entonces? Y estoy cansada de escuchar cómo mi hijo tiene conductas disruptivas porque un profesor en un momento dado se cruza conmigo en un pasillo y me dice: no puedo con tu hijo. Y yo le digo: tienes un equipo específico, tienes un departamento de orientación, tienes un equipo, tienes una red, tienes una familia a la que poder acudir. Esa es mi realidad, la de todos los días, porque además de que Gael tenga que llevar su propio curso de su evolución personal, yo como madre, y como persona y como mujer, tengo que también llevar mi vida plena y poder estar a la altura de las circunstancias para a él garantizarle esa vida. Entonces, bien por la inclusión, bien por la cantidad de profesionales que están trabajando y que conocéis muy bien a las personas con autismo, pero salgamos a la calle, salgamos realmente a los centros ordinarios, pongamos los medios, pongamos los recursos, tendemos esas redes, porque estamos muy, muy solos en toda esta lucha y realmente necesitamos un entramado que le dé cabida para que Gael, independientemente, Gael, cualquier otro niño, tenga la posibilidad de poder desarrollarse de pleno derecho como cualquier persona. Nada más, gracias. ¿Alguien quiere ¿Puedo hacer un comentario? Un poco por alusiones, no son alusiones directas. Yo trabajo para la administración, no soy administración, lo quiero dejar claro, porque vas muchas veces a intervenciones con las familias y tengo que tener la espalda muy ancha porque escucho de todo. Y yo represento a la administración en cierta medida. Soy muy crítica con ella, igual que soy muy crítica con mis actuaciones, mis intervenciones, igual que la de los demás profesionales. Centros de Escolarización Preferente ha insistido, y han insistido con una mayor presencia de personal dedicado o especializado en pedagogía terapéutica, en edición lenguaje. No obstante, pese a que hay un mayor número de profesionales, yo me he encontrado con centros de escolarización preferente en el inicio de mi situación profesional dirigida al tema del TEA, donde en esa escolarización preferente me he encontrado una mesa con 12 personas haciendo una intervención con un solo alumno con TEA. 12 contadas, 12. Y algunas de ellas, cuando le estoy hablando a un niño de 4 años o 5 años en donde no hay lenguaje, etcétera, etcétera, bueno, lo más aconsejable era un trabajo específico en un inicio, pues intercambio, PEX o lo que sea, pero bueno, después, posteriormente, tema de apoyos visuales. La profesora que tenía de audición y lenguaje me dice: es que yo no trabajo con eso, que eso es un rollo, yo le hablo a nivel oral. Claro, cuando te encuentras estas situaciones, cuesta trabajo, por eso decía antes que los planes formativos también del personal y de la facultad, o sea, tú los ves los programas de fin de grado y dices tú, pero esta persona va a salir de aquí, va a estar en un centro de educación especializada a lo mejor en TEA, ¿no? O trabajando con niños con TEA. Creo que falta mucha formación en los profesionales que trabajan en los centros ordinarios. Sinceramente es lo que nos encontramos, y nos encontramos todo el equipo. Y nosotros estamos ahí, muchas veces nos intentamos multiplicar, créanme, porque tenemos una montaña tremenda de solicitudes y cada vez son más. Y cada vez son más porque nos faltan a veces pues eso, herramientas a las personas que están trabajando. Hay profesionales buenísimos en los centros educativos a nivel público y concertado, tanto en un lado como en el otro, porque intervenimos en todas partes, pero hay otros profesionales que les falta todavía mucho y les falta sobre todo intencionalidad a la hora de ponerse las pilas. Hay muchas intervenciones que nos llaman por teléfono y dicen: es que hasta que no vengas yo no hago nada. Claro, a mí eso se me ponen los pelos como escarpias. Porque claro, tú puedes aguantar 2 meses, 3 o 5, a lo mejor un año no puedes hacer la intervención porque tienes 200 casos delante de él. Y claro, no puedes decir a un niño que lo tengo sin atender durante un año, pues porque el equipo de orientación específico no se ha acercado por allí. Eso es impensable. Del mismo modo que yo me he formado en TEA, cualquier persona se puede formar en TEA, no es nada específico. Podemos ser más acertados o menos acertados con las intervenciones, pero creo que la idea de centros de escolarización preferente creo que se ha diluido con esta poca, a veces, especialización. Sí que había más recursos en algunos de ellos, pero claro, a mí qué más me da que tenga 3 personas, ya te digo, en un aula en donde yo me senté y digo: pero ¿cómo? ¿Los 12 atendís a este niño? Sí, yo es que solo tengo 2 horas, yo tengo una, yo tengo media, yo voy en el recreo, yo voy... Un niño con TEA, digo yo, 12 personas, ¿cómo organizas todo eso?
Claro, si ya no entendemos el concepto en un centro de escolarización preferente, imagínate. Y después, repito, hay experiencias maravillosas y fantásticas, pero bueno, como todo. Muchas gracias. Allí había... Sí. Bueno, yo quería agradecer a los ponentes porque han hecho varias exposiciones muy variadas, se han tocado muchos temas y de los también que creo que han acotado tanto la intervención de Phil Red al principio como luego de la profesora americana, que no me acuerdo de su nombre, y también desde luego la de Ana, que ha hecho al final, también la de los otros, evidentemente, que han acotado una realidad muy variada, porque el espectro autista es muy amplio y tenemos desde chicos con unas deficiencias cognitivas muy evidentes, como ha dicho Ana, ha puntualizado al final, a otros chicos que, teniendo las dificultades de integración social, no tienen otro tipo de discapacidad cognitiva más grande. Tienen otros problemas que también son muy importantes, pero es un espectro muy variado. Y por todo, yo creo que hay que valorar, ¿no? Y el sistema que hemos tenido hasta estos momentos de bien escuela ordinaria, escuela especial o esta modalidad de escuela combinada, de unos días en un centro ordinario, otros días en un centro especial, para quizás trabajar aquellos aspectos más específicos que son más difíciles de trabajar, sobre todo los niños que tienen más discapacidad en un centro ordinario. Yo pienso que no podemos hacer una visión tan global del espectro autista cuando hay situaciones tan diferenciadas. Y probablemente una escuela especializada tenga más facilidad para tratar aquellos temas en aquellos chicos que tienen una mayor discapacidad, que a lo mejor no sería tan necesario en otros chicos que, aunque tienen problemas de socialización, como pueda ser a lo mejor más los temas del Asperger, ¿no? U otros chicos autistas que no son Asperger, pero que no tienen una deficiencia cognitiva severa, como sí hay otros, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha agradado y les doy las gracias a todos los ponentes porque nos hayan hecho ver y conocer más toda esta amplitud del espectro autista, desde los chicos que tienen una mayor discapacidad a otros que a lo mejor sería más fácil de hacer una inclusión social en estos niños que a lo mejor no tienen una discapacidad más grave. Nada más, simplemente agradecérselo a todos ustedes que han intervenido. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para Pilar. Aquí. No te veo. Aquí. Ah, perdona. Es en relación a varios comentarios que te he oído durante tu charla, tu ponencia, respecto al volumen de trabajo y a las solicitudes. Mi pregunta es, como madre de una niña de 4 años con TEA, respecto a las solicitudes y a las valoraciones, si se hacen una vez iniciado la etapa de infantil, si se vuelve a realizar algún tipo de valoración de esos niños, si se hace a instancia de los padres, a instancia de los centros, o si se hace cuando se cambia de infantil a primaria, etcétera, etcétera. Mira, nuestras intervenciones en primera instancia, ahora acabamos de acabar, bueno, estamos en ello, aún comentábamos antes con la compañera que está entrando alguno fuera de plazo. Nosotros hacemos todas las escolarizaciones de los niños que vienen con necesidades educativas especiales. Todos los padres que marcan la casilla en su matrícula, nosotros los tenemos que ver. Decidimos o determinamos si realmente esas necesidades son o no son, aunque normalmente vienen adjunto un informe del Departamento de Orientación receptor. Un niño con 2 años y pico que viene a una escuela infantil pues puede solicitar plaza en tal centro educativo. Si los padres marcan necesidades educativas especiales, los vemos. ¿Por qué determinamos si hay necesidades o no? Antaño se utilizaba muchas veces por el tema de las plazas, que había padres que pues a lo mejor tiene una discapacidad, tiene un problema pues cardíaco. Entonces marcaban necesidades educativas especiales porque ese niño tenía un problema cardíaco. Un problema cardíaco no se encaja dentro de las necesidades educativas que comentamos antes, que son las que la ley aborda como reserva de plazas para que esos niños se pueden escolarizar en esas 2 plazas que hay. Hay centros educativos en los que ya sabéis que hay mucha demanda y como había listas de espera, pues antaño se ocurría eso. Entonces estamos viendo hasta niños con síndrome de Down.
pero nos marca a nosotros un poco la administración, el que tenemos que hacer un reconocimiento de que ese niño eso no es. Ahí valoramos un poco también las necesidades que tiene de apoyos. Ahí ponemos en observaciones normalmente si necesita profesorado de PTE, de AL o auxiliar técnico educativo, dependiendo del nivel de autonomía sobre todo que tiene. Nuestras intervenciones después, además de esas, van a muchos niveles. A nivel de evaluación psicopedagógica o apoyo al Departamento de Orientación, intervenciones que solicitan pues, por situaciones determinadas de no saber abordar, depende de qué situaciones, pues hay una situación a lo mejor pues temas de conducta o conductuales que les pueden alterar más. Yo recuerdo una llamada telefónica en una ocasión que me dejó así un poco alarmado. Un día a otro, un inspector que me dice es que tiene un niño que es un terrorista y que tienen con 3 años en no sé qué centro, porque se estaba subiendo a no sé dónde y estaba recién escolarizado. A los 2 meses el niño ya estaba relativamente pues, más ubicado en lo que había. Quiero decir que a veces son las alarmas, son las que son, pues porque acaban de empezar a escolarizarse. Una vez que hacemos la intervención, a demanda siempre del Departamento de Orientación, dirección del centro, que solicitan a su vez a la inspección educativa nos lo remite a nosotros. Y nosotros contestamos a la inspección educativa haciendo el mismo recorrido. A mí el inspector educativo que compete ese centro educativo del que estamos hablando, un centro ordinario, aunque vosotros solicitéis como madres, vosotros como madres me llaman todos los días que tengo guardia, que lo tengo los martes, al equipo de orientación específico llaman para pedir orientaciones o madres que me comentan. El otro día me llamó una madre escandalizada por una situación que me parece, la verdad, bastante grave. Un tema de apoyos que se lo quitaban. Era un niño con un auxiliar técnico educativo que lo tenía 5 días a la semana y que ahora resulta que hay 2 días de la semana que le iban a quitar ese apoyo. Y claro, yo decía, ¿qué pasa? ¿Que controla esfínteres y el niño es muy autónomo los jueves y los viernes y no es autónomo el resto de los días? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos llegan a nosotros por parte vuestra, pero con llamada telefónica o a veces damos cita y hablamos con vosotros en lo que queráis. Lo que ocurre es que nosotros si atendemos ya, atendiendo lo que te estoy comentando, por la vía de la inspección educativa, desde el inicio que yo he empezado hace 10 años, 9 años y pico, en el equipo de orientación específico, yo tenía 100, 110 casos al año. El año pasado entraron 262 solicitudes de intervención. Hacemos alrededor de 100, 105 solicitudes al año porque no nos da tiempo en días materiales a ver más, con un poquito de intervención, porque ya te digo, ahora en 3 semanas he visto 55 niños. Es impensable, ¿no? Hablábamos un poco antes del tema de los apoyos. Dentro del equipo estamos muy mermados a esos niveles y atendemos a niños con sindrómicos y que tienen niños con otro tipo de dificultades que no hay un especialista en concreto. Entonces también nos toca hacer esas intervenciones. Entonces esa solicitud siempre viene a demanda del centro educativo, vía Departamento de Orientación firmado por la dirección del centro, solicitan a su inspector y su inspector nos lo requiere, bueno, ese inspector se lo pide al nuestro, nosotros tenemos una inspectora, y esa inspectora nos demanda a nosotros la intervención. Hacemos la intervención y normalmente siempre adjuntamos con un informe. Dependiendo de la situación, pues puede ser para un dictamen de escolarización y dar nuestra opinión, como puede ser para dar orientaciones y pautas, como decía antes, pues porque la intervención que se está llevando a cabo en el centro no es la más conveniente o adecuada. Ahí nos metemos en el aula, pues tenemos posibilidades de meternos en el aula, valoramos un poco pues todo lo que estábamos comentando antes, comentaba antes Ana de los apoyos, que es cierto que a veces ves aulas llenas y repletas de apoyos visuales y otras las ves absolutamente carentes de ellas, ¿no? O de otro tipo de trabajo que se puede hacer. Intentamos intervenir también, que me parece fundamental, importantísimo, siempre estamos hablando de las habilidades sociales, sobre todo desde infantil, y los patios dinámicos, no solo Ana Cornago, sino los patios dinámicos, lo que hacíamos antaño, el trabajar con los niños dentro de lo que es el patio para que todos, no solo exclusivamente los niños con TEA, sino todos en general. Hoy en día los niños no saben jugar, están con la videoconsola y jugando al fútbol, los 4 de turno que son competentes, pero después ves a los demás que no saben para dónde ir. Y los niños con TEA, claro, mira, es que está dando vueltas. Y dices tú, ya lo veo. ¿Y qué haces? Ese es el planteamiento, ¿no? Está dando vueltas alrededor. No, es que coge hojas, voy detrás de él para que no las coma. Claro, esas no son las intervenciones. Entonces ahí vamos un poco a valorar la situación tanto en el patio. A veces me dicen, no, es que ahora no tiene clase. Yo ya, pero es que yo lo quiero ver en el recreo. Es un contexto menos estructurado, es mucho más fácil ver cosas que realmente te llaman más la atención y las que puedes hacer en una intervención. Entonces, bueno, hacemos intervención en esa línea, un poco por concluir. Y si es que la demanda se requiere, yo hay intervenciones que hago a lo mejor este año, el que viene y el siguiente, pues porque las circunstancias no son las adecuadas, dependiendo de la demanda y de la situación. Vale, de acuerdo, gracias. Nada, a ti. Vale. Me dicen que estamos a punto de concluir, entonces si vamos a dar paso a 2 o 3 preguntitas más, si podemos hacerlas lo más breve posible, con respuestas también os pido. Sí, perdón. Concretitas. Y bueno, ¿alguien más?
Bueno, pues nada, daros las gracias a todos. Muchísimas gracias a los ponentes que nos han acompañado, tanto ahora como por la mañana, y os emplazamos para mañana. Gracias.